En cardiopatía isquémica, en realidad, les pongo un poquito de lo que corresponde a aterosclerosis y finalmente hablamos de lo que es la fisiopatología de la coronariopatía isquémica. Fíjense, enfermedad que se caracteriza por el engrosamiento y la rigidez de la pared arterial debido al depósito de lípidos en la íntima arterial, rodeados de tejido fibroso, ¿sí? Con el engrosado de células sanguíneas, carbohidratos y calcio, que en conjunto van a constituir la llamada placa ateromatosa. Vamos a ir revisando todas las definiciones, según Virchow, según Rokitansky y luego según Ross, ¿está? Según Virchow, consideraba que por fuerzas mecánicas el endotelio alteraba su permeabilidad y posteriormente permitía el pasaje de lípidos sanguíneos a la íntima arterial, ¿sí? Lo que posteriormente generaba un cuadro inflamatorio con fibrosis. Según Rokitansky, alegaba que trombos superficiales también podrían adherirse al endotelio, posteriormente organizarse y pasar a integrar la pared arterial, conformando así el núcleo que origina la placa fibrosa. Y según Ross, una vez más, incluye un paso fundamental en todas las etapas, la disfunción endotelial. No solo en su génesis de la enfermedad, sino en su progresión y su posterior regresión o en el accidente trombótico. ¿Está? O sea, fíjense, gente, que aquí nosotros tenemos 4 conceptos, 1, 2, 3, 4. ¿Está? Y todos estos conceptos nos ayudan, o sea, la intención de estos conceptos de diferentes autores es tratar justamente de entender en qué consiste la fisiopatología de la enfermedad, que lo he resumido en 8 puntos. Entonces, vamos a tratar de entender, gente, qué ocurre con las placas ateroscleróticas, ¿sí? En un principio, pensemos en una arteria que se ha engrosado, la pared de la misma se ha engrosado en un punto X en particular hasta tal punto de disminuir su luz a consecuencia de una masa extraña depositada en la pared, en la túnica íntima, ¿sí? Y esa es la placa ateromatosa. ¿Cómo pudo haber ocurrido? ¿Cómo pudo haberse generado esa placa? Y fíjense, es lo que vamos a tratar de ver ahora. En principio tenemos un acúmulo de partículas lipoproteicas en la íntima. ¿Está? Acúmulo de partículas lipoproteicas en la íntima, ¿sí? Un posterior estrés oxidativo con la posterior liberación de citocinas, ¿sí? A consecuencia de la adhesión leucocitaria a la íntima. Recordemos que en un principio se supone que tuvimos que haber tenido una lesión endotelial. ¿Está? Esta lesión endotelial, la lesión endotelial va a terminar condicionando el ingreso de colesterol, en este caso, en la íntima de nuestras arterias. ¿Sí? Posteriormente, ¿qué ocurre, gente? Ese colesterol, fíjense, va a terminar actuando, va a terminar produciendo un estrés oxidativo y un posterior reclutamiento de leucocitos. En este caso, monocitos y linfocitos T. La migración de estos monocitos a la pared de la arteria va a terminar promoviendo el desarrollo de las células espumosas. ¿Qué quiere decir eso? Estos monocitos que ahora migraron a la pared de la arteria, como cualquier otro monocito, su función ¿cuál es? La de diferenciarse, en este caso el macrófago, comerse a la grasa, al lípido, entiéndase colesterol. ¿Está? ¿Qué ocurre? Ese monocito cargado ahora de colesterol, porque literalmente lo que sucede es se las engulle, pasa a llamarse célula espumosa.
¿Está? A continuación, o sea, en realidad al mismo tiempo vamos a tener la división de las células del músculo liso de la íntima. Vamos a tener la división de las células del músculo liso y la posterior migración de estas a la capa media, desde la capa media a la capa íntima. ¿Está? ¿Qué ocurre luego, gente? La división de estas células musculares lisas termina promocionando la formación de más matriz extracelular a nivel de la placa aterosclerótica creciente. ¿Sí? O sea, yo ya tengo una placa en la íntima de monocitos cargados con colesterol, a los cuales yo denomino células espumosas. Y a consecuencia de eso, un reclutamiento de músculo liso, de fibra de músculo liso, que pasan de la media a la íntima. Y eso va a terminar formando la matriz extracelular y posteriormente el desarrollo y la instauración de nuestra placa. Al final la calcificación y la fibrosis continua va a llevar a una capa relativamente acelular que va a rodear a un núcleo rico en lípidos, a un núcleo rico en células espumosas, monocitos cargados de grasa, macrófagos cargados de grasa. ¿Sí? Y rodeando a ese cúmulo de células grasas, vamos a tener nuestra matriz extracelular. La matriz extracelular, una vez más, músculo liso. ¿Está? Ahora, vamos a ver un poquito esta imagen. Fíjense, gente. Aquí yo tengo, estos son la disfunción endotelial. Va a terminar produciendo que el ingreso de ésteres de colesterol, o sea, colesterol en fin, gente, al interior de la íntima. ¿Sí? Vamos a pensar en que en un principio tenemos una disfunción endotelial. La principal base en la fisiopatología de la enfermedad aterosclerótica es una disfunción endotelial, gente. ¿Sí? La disfunción de esa capa más profunda de mi túnica íntima, porque ustedes recordarán, gente, en la túnica íntima de por sí, la capa más profunda es mi endotelio. Por debajo de mi endotelio yo tengo músculo liso también. Tenemos músculo liso. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Hay una disfunción endotelial y a consecuencia de la misma se produce el ingreso de colesterol circulante en el vaso sanguíneo hacia el interior de la túnica íntima. ¿Qué ocurre a consecuencia de esto? Normalmente los monocitos acuden al punto en el cual los colesteroles han ingresado, que es en la íntima, las engullen y ahora pasan a llamarse células espumosas. Posteriormente se produce el reclutamiento de las células musculares lisas desde la túnica media hacia la túnica íntima y estas células musculares lisas luego van a terminar produciendo la matriz extracelular de esta placa ateromatosa. Entonces, esto, gente, va a terminar produciendo un debilitamiento aún mayor aquí en la íntima. ¿Sí? Lo que va a terminar produciendo que condiciones a mayor disfunción endotelial. Y luego el reingreso de más colesterol. Por eso decimos que esto va a terminar actuando como el factor predisponente para el crecimiento de la placa ateromatosa o aterosclerótica. ¿Sí? Por eso decimos, fíjense, ¿cómo disminuir el riesgo de trombosis entonces? Estatinas, fibrinolíticos, está ECA también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Inhibidores de la convertidora, la angiotensina, ¿sí? Inhibidores de la vía intrínseca y antiplaquetarios. Entonces, disminuir el nivel de colesterol aquí en sangre circulante, yo podría disminuir el riesgo con la cual estas ingresan a la túnica íntima. ¿Está? Entonces yo podría evitar el crecimiento de esta placa ateromatosa. ¿Sí? Y evidentemente mantener estable a nuestra placa. Mantener estable. Porque el crecimiento indiscriminado de esta placa va a terminar afinando tanto aquí la túnica íntima que le va a volver una placa inestable.
¿sí? Y una placa inestable en cualquier momento, como su nombre lo dice, puede terminar rompiendo totalmente la íntima. ¿Qué ocurre después, gente? El interior, que en este caso sería el contenido de la placa, va a terminar escapando a la luz del vaso, ¿sí? Y producir luego un agregado plaquetario a consecuencia de la misma y un coágulo que va a viajar a un punto distante de la anatomía. O sea, aquí hay solamente dos eventos o dos circunstancias. Que la túnica íntima jamás se rompa y, por el contrario, termine obliterando totalmente la pared, o en defecto, que en el transcurso de su crecimiento se termine rompiendo la pared y produciendo el viaje del contenido de la placa a la luz vascular sistémico. ¿Sí? En ambos casos, gente, vamos a tener complicaciones isquémicas. Inclusive ni siquiera es necesario la obstrucción del 100% de la luz para que tengamos complicaciones isquémicas. El sujeto va a tener dolores tipo anginosos. Imagínense que estamos en la arteria coronaria. Para hablar de un dolor anginoso tenemos que estar en la arteria coronaria, ¿sí? Porque si estamos en cualquier otra arteria, entonces evidentemente el riesgo en la misma es que isquemice ese miembro. Por ejemplo, ustedes creen que no hay placas ateroscleróticas en la arteria femoral, se pueden formar, ¿por qué no? Y terminar obviamente evitando la irrigación sanguínea de ese miembro. Es raro, pero ocurre. ¿Cuál es el ejemplo que más ampliamente se describe? El de las arterias coronarias. ¿Por qué? Porque son arterias de 3 milímetros de diámetro. Diferente de la arteria femoral. Enorme, ¿sí? Ahora, el problema son con estas arterias de pequeño diámetro. Un diámetro tan pequeño, ¿sí? Una luz tan pequeña, imagínense, 3 milímetros nada más. Evidentemente, una pequeña alteración en la luz de la misma va a terminar produciendo sintomatología. En este caso, anginas, dolores de pecho relacionados a una coronariopatía, ¿sí? Que en la mayoría de los casos, si la obliteración no es al 100%, va a ceder con algún vasodilatador. Vamos a pensar nomás, si esta placa está creciendo tanto y llega a obliterar por lo menos 2/3 de la luz, o al menos 50% inclusive, el sujeto es necesario que haga un poquitito de actividad física para que ese corazón demande más sangre e inmediatamente va a sufrir una molestia en región precordial, porque como la arteria coronaria está obstruido en un 50%, le cuesta a ese músculo recibir toda la sangre. Entonces ya hay molestias. Entonces es fácil. Si indicamos un vasodilatador y abrimos esas coronarias, dilatamos esa coronaria, entonces el dolor va a ceder. Pero puede llegar un momento, gente, como estábamos comentando, que la obliteración del vaso es al 100%, ¿sí? Se termina ocupando totalmente la luz del vaso. En ese caso vamos a hablar de un dolor isquémico anginoso que ya no va a ceder con ningún vasodilatador. Entonces, lamentablemente, en ese caso, el único tratamiento es un fibrinolítico. Romper esta placa que está terminando la obstrucción. O inclusive puede ocurrir lo siguiente, gente. Puede ocurrir que en el transcurso de la enfermedad se haya producido la lesión de este endotelio, se haya perdido una porción de la placa, pero la exposición de la membrana basal altamente trombogénica a este nivel va a terminar produciendo un agregado plaquetario intenso. Entonces, solamente por la lesión de continuidad aquí de este endotelio, se forma encima de esta placa, se forma un verdadero trombo, ¿sí? Y que como estamos en un vaso de tan solo 3 milímetros de diámetro, termina obstruyendo el 100% de la pared de la misma, ¿sí? Entonces, este dolor, o sea, esto no va a ceder
no va a ceder con simples vasodilatadores, ¿está? En esos casos hay que dar morfina, ¿sí? Porque este pues es el problema, un dolor tipo anginoso, una de las formas muchas veces más sencillas de distinguir entre un dolor de una angina y un dolor de un infarto agudo de miocardio es justamente con los medicamentos. Si responde a un vasodilatador es porque era un simple dolor anginoso, o sea, la coronaria no se obstruyó al 100%, sino que estaba obstruida en parte, pero como yo dilaté esa arteria, le estoy suministrando otra vez sangre a ese miocardio sufriente, entonces el dolor pasa. Pero en el caso de una obstrucción al 100% de esa coronaria en ese punto, ¿sí? No importa que yo termine vasodilatando esa arteria, está obstruida al 100%, no va a ceder el dolor. Entonces, si nosotros muchas veces administramos un vasodilatador y el dolor no pasa en menos de 30 minutos, es infarto, ¿verdad? Entonces hay que hacer morfina, hay que hacer evidentemente un analgésico ya, ¿verdad? Y un analgésico fuerte para evitar este dolor. Y ese es el tratamiento sintomático nada más, ¿verdad? Obviamente vamos a tener que proceder a los fibrinolíticos y si tenemos obviamente una unidad de hemodinamia a su angioplastía. Pero eso en un país, bueno, en angioplastía primera opción, ¿verdad? Pero si no tenés, entonces procedemos a los fibrinolíticos, ¿sí? Por eso, gente, es importante tener en cuenta la fisiopatología de esta enfermedad, de la enfermedad aterosclerótica. Repito entonces, gente, tenemos básicamente en la fisiopatología de la enfermedad un crecimiento gradual a consecuencia de la disfunción endotelial que produce el ingreso de colesterol, la posterior fagocitosis por parte de nuestros macrófagos, que en un principio eran monocitos que ingresaban a la pared. Sabemos nosotros de eso, ¿verdad? Monocito mientras corre en sangre. Ingresa a la pared de mi arteria, pasa a ser macrófago. Llega a mi íntima, se come al colesterol, pasa a llamar célula espumosa, recluta músculo liso, crece gradativamente la placa, ¿sí? Mientras no se rompa el endotelio, esto va a ir creciendo gradualmente. Se rompe el endotelio y pueden ocurrir, ¿qué cosa, gente? El agregado plaquetario a este nivel. Y aquí hay dos desenlaces otra vez. Que el agregado plaquetario obstruya al 100% esta arteria o que se desprenda en el transcurso de su enfermedad y viaje a otro punto distante de la anatomía. ¿Sí? Fíjense, gente, el flujo sanguíneo coronario provee oxígeno y sustratos metabólicos al corazón y permite la remoción eficiente de los desechos metabólicos. ¿Está? Entonces, la placa, el trombo, las plaquetas, el endotelio, el neutrófilo, el espasmo coronario, todo esto son los eventos involucrados en la fisiopatología de la enfermedad. ¿Sí? Lo normal entonces es un equilibrio entre el aporte sanguíneo a mi miocardio y la demanda de oxígeno por parte de este miocardio. ¿Sí? Ahora, en el momento en que la balanza se inclina, ¿sí? O sea, hay una disminución del aporte y hay un aumento de la demanda, ¿qué ocurre, gente? Isquemia. ¿Está? Vamos a tener posteriormente en realidad un dolor tipo anginoso. Vamos a ver, un dolor tipo anginoso en el momento en que disminuye el aporte sanguíneo. ¿Está? Ahora, si ese dolor tipo anginoso es producida a consecuencia de una obstrucción al 100% de esa arteria coronaria, en ese momento hablamos de un dolor tipo isquémico. ¿Tá? O sea, en realidad ya hay una falta total del riego sanguíneo a ese miocardio. Hay una falta total del riego sanguíneo a ese miocardio. Ya no va a ser un simple dolor anginoso. Ahora en realidad hablamos de un dolor isquémico. ¿Está? Y una vez más repito, aquí la obstrucción es al 100%.
La obstrucción es al 100%, ¿sí? Esa obstrucción al 100% va a terminar produciendo alteraciones eléctricas o alteraciones mecánicas y alteraciones clínicas, ¿está? Un dolor torácico. La pregunta es, ¿cuáles son las alteraciones eléctricas relacionadas a esa isquemia? Lo siguiente. En primer lugar, arritmias, ¿sí? Diferentes tipos de arritmias, arritmias por automatismo, por reentrada nodal, por bloqueos auriculoventriculares, ¿está? Vamos a ir viendo después las principales fenómenos fisiopatológicos en cada una de ellas. Pero lo fundamental, lo que nosotros realmente vemos son los cambios en el electrocardiograma. Y fíjense, gente, 3 son los cambios fundamentales en el electrocardiograma a consecuencia de una isquemia, ¿sí? En realidad, cuando hablamos de isquemia propiamente dicho, hablamos de una onda T negativa. ¿Qué quiere decir eso, gente? Falta de riego sanguíneo a una X región del miocardio, ¿sí? Falta de riego sanguíneo. Puede ser, gente, a continuación, que al no restablecer el flujo sanguíneo, yo tenga ya lesión de ese miocardio. Ahí hablamos de un desnivel del segmento CT. ¿Sí? Vamos a tratar de diferenciar aquí, gente. Yo tengo, primeramente, falta de irrigación sanguínea. La falta de, y vamos a poner exactamente un ejemplo, coronaria izquierda. Se divide en circunfleja e interventricular anterior. ¿Está? La interventricular anterior, supongamos que la misma recorre sobre el surco interventricular y tiene que irrigar toda la pared anterior. Nosotros sabemos eso por anatomía. Supongamos que la obstrucción ocurre exactamente en la interventricular anterior. ¿Está? Ocurre exactamente en la interventricular. Y ocurrió exactamente ahora. Exactamente ahora. En este exacto momento. El primer cambio en el electrocardiograma que va a ocurrir es la onda T negativa. ¿Sí? Que muchas veces no es posible evidenciar en el electrocardiograma a no ser que le haya hecho el electrocardiograma en ese momento que el sujeto comenzó con su dolor, y que es muy raro cuando viene de afuera. Ahora, otra cosa es cuando está internado. ¿Sí? Por ejemplo, el sujeto está ya internado en el hospital, en sala, y refiere dolor de pecho. Dolor de pecho, sobre todo un dolor tipo opresivo, difuso en región precordial. ¿Está? Ya es luego portador de factores de riesgo de patología cardiovascular. Obeso, dislipidémico, está sedentario, hipertenso, lo que fuera. Está internado, él refiere ahora dolor de pecho. Si nosotros lo hacemos en ese momento el electrocardiograma, vamos a ver ondas T negativas. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan, me imagino, por fisiología, el electrocardiograma normal? ¿Está? Vamos a repasar un poquito. Fíjense, gente, aquí nosotros tenemos onda P, Q, R, S, T. En realidad este no es una imagen muy feliz porque su onda S prácticamente igual que la onda Q. Vamos a ver esta. Aquí, esta es mejor. Esto es lo normal, gente. Está una onda T positiva. Entonces, si nosotros le hacemos en ese momento, la onda T va a estar invertida. Está una onda T negativa. ¿Sí? Recuérdense que aquí nosotros tenemos repolarización ventricular. Aquí es despolarización ventricular y aquí es repolarización ventricular. ¿Sí? La des y la re. ¿Está? Entonces, ¿qué ocurre aquí, gente? El problema va a estar en la despolarización, en la repolarización ventricular. Disculpen. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir, gente? Una onda T negativa. Onda T negativa.
Pero eso solamente si hacemos en el momento de la isquemia. ¿Cómo se va a repolarizar un ventrículo? ¿Cómo se va a repolarizar un ventrículo que no está recibiendo sangre? ¿Verdad? No va a recibir los electrolitos. Entonces, onda T negativa. Lo que más frecuentemente ocurre es lo siguiente. El sujeto ya viene en el momento en que existe lesión miocárdica a consecuencia de esa isquemia. ¿Qué quiere decir? El músculo cardíaco ya está sufriendo daños, ¿sí?, por hipoxemia. Y esos daños se traducen como una supraelevación de ese segmento, ST, fíjense, o un infradesnivel de ese segmento ST. O va a haber un aumento del nivel del segmento ST o una disminución del segmento ST. En el momento en que tenemos trastornos del nivel del segmento ST, hablamos de una lesión miocárdica. Vamos a ver nuestra imagen. Y dice la teoría, elevación del segmento ST, al menos 2 cuadraditos, ¿sí? Al menos 2 cuadraditos. Y nosotros vamos a ir viendo, ¿sí? Ustedes pero van a ir viendo cuando vean infarto agudo de miocardio, le va a decir al menos 2 cuadraditos del nivel de la línea isoeléctrica, en por lo menos 2 derivaciones contiguas, van a decir, por lo menos de 1 y de 2, o de 2 y de 3, o de 1 y de 2, de 2 y de 3, al menos 2 derivaciones, no es una sola, gente, ¿está? Al menos porque ahí hay que pensar en otras causas. Recordemos que el desnivel del segmento ST no se da solamente en infarto agudo de miocardio, ¿está? En lesión miocárdica. Ahora, cuando hay dos derivaciones con una supraelevación o un desnivel de este segmento con al menos 2 cuadraditos de distancia, ahí sí hablamos de un infarto agudo de miocardio, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que más frecuentemente tenemos. Eso es lo que más ocurre. Un supradesnivel o un infradesnivel. Eso es lo que nosotros más vemos, ¿está? Porque es difícil ver la onda T negativa, ¿está? Puede ser que haya onda T negativa al mismo tiempo y supradesnivel del segmento ST al mismo tiempo, evidentemente. Eso quiere decir que el sujeto ya tiene una lesión instaurada y una isquemia concomitante, ¿está? Ahora, ocurre lo siguiente. Supongamos que el sujeto vino tarde, ya vino por lo menos 2 horas después del inicio de la enfermedad, entonces ya comienza a haber muerte celular, ya comienza a haber necrosis. En este momento vamos a encontrar ondas Q patológicas, ¿está? Eso hay que recordar, van a ir viendo ondas Q patológicas. Fíjense, gente, onda Q profunda, ¿está? Onda Q patológica, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que ya hay muerte celular. Ya no hay nada que hacer. Ya está muerto, ¿sí? Esto entonces a nosotros nos sirve, ¿para qué razón? Para poder pensar en el tratamiento, en la terapia. Porque si nosotros tenemos onda T negativa y o desnivel del segmento ST, nosotros no estamos hablando todavía de muerte celular. No estamos hablando de muerte celular, estamos hablando de falta de sangre o de inicio de la lesión. Entonces, evidentemente, la primera alternativa aquí en el tratamiento es angioplastía. Pero depende mucho si estás en una unidad de cuidados, en una unidad de hemodinamia, si tenés hemodinamia y si el diagnóstico fue antes de los 90 minutos. Es todo un protocolo en clínica médica esto. Entonces, la primera alternativa siempre va a ser angioplastía, ¿sí? Y posteriormente fibrinolítico, si es que no tenés angioplastía. Entonces hacemos fibrinolítico. Pero la pregunta es, ¿para qué vamos a hacer fibrinolítico si ya tenemos onda Q? Ya hay necrosis, ya hay muerte miocárdica, murió ya. O sea, al pedo vamos a tratar de reperfundir porque el tejido miocárdico ya está muerto.
ya hay necrosis. Entonces se dan cuenta cómo es que hay cambios en el electrocardiograma, alteraciones eléctricas a consecuencia de la isquemia miocárdica. Ahora, de la misma manera también podemos tener alteraciones mecánicas. Fíjense, en primer lugar, disfunción ventricular izquierda. ¿Está? Disfunción ventricular izquierda. Y esta disfunción va a poder ser otra vez, una vez más, de toque sistólico o con un toque diastólico. ¿Está? Recordemos que el infarto agudo de miocardio termina produciendo problemas en la contractibilidad miocárdica. ¿Sí? Entonces termina una vez más con una insuficiencia ventricular izquierda o una insuficiencia ventricular derecha, dependiendo mucho del área que se haya comprometido. ¿Está? Hasta aquí, gente, ¿vamos bien? Bueno, y fíjense, posteriormente vamos a tener que analizar la duración en sí del defecto. ¿Está? La duración del defecto puede tener básicamente tres desenlaces. Reversible, totalmente reversible, o sea, una duración bastante breve, ¿sí? Con posterior reversibilidad del cuadro o una reversibilidad sostenida. ¿Sí? Aquí es donde vamos a hablar del estupor y de la hibernación. Un estado en el cual el corazón entra totalmente en reposo con la intención de tratar de sobrevivir a ese estado patológico. Ocurre fundamentalmente en situaciones de compromiso de vasos de pequeño calibre. Y finalmente el estado irreversible, necrosis, fundamentalmente. ¿Está? Entonces, depende mucho de la duración del defecto para poder tener nuestros desenlaces mecánicos. ¿Está? Si es irreversible, necrosis. ¿Sí? Fíjense una vez más en la fisiopatología de la trombosis arterial, rol de las plaquetas y el factor tisular. ¿Está? Fíjense, placa vulnerable. Placa vulnerable. Vamos a tener arterias cerebrales, ¿sí? Es lo que ocurre fundamentalmente al nivel del corazón. Tenemos un centro rico en ésteres de colesterol y una delgada capa fibrosa infiltrada por células inflamatorias. ¿Está? Fíjense, lesión. La lesión conlleva a la ulceración. Tenemos una pequeña lesión. La lesión lleva a la ulceración. La ulceración a la expresión del factor tisular. ¿Está? La expresión del factor tisular posteriormente va a llevar a la trombosis. Y al mismo tiempo, la misma a la ruptura de más endotelio vascular. Y posteriormente a la ruptura, más trombosis. Entonces, se dan cuenta, la expresión del factor tisular a consecuencia de la ulceración de la lesión. Pero aquí ustedes recuerdan, gente, que vamos a iniciar con la cascada intrínseca de la coagulación. ¿Está? Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tratar de taponar esta lesión. Al mismo tiempo, también la cascada extrínseca va a tratar de taponar la lesión y vamos a tener, fíjense, que este factor tisular promoviendo la formación de trombosis, al mismo tiempo puede favorecer la ruptura de la propia placa. Y la ruptura de la placa, gente, favorece aún a más trombosis. Porque aquí la membrana basal subendotelial, recordemos que es altamente trombogénico. ¿Sí? Esto es lo que ya habíamos visto. ¿Cómo distinguimos entonces el riesgo de trombosis? Sí, ¿cómo disminuimos, el riesgo de trombosis? Tratando de evitar justamente el exceso de colesterol en sangre. ¿Está? Una vez más,
en la fisiopatología de la angina inestable. ¿Está? No nos olvidemos, tenemos dos, angina estable y angina inestable. La estable va creciendo gradualmente. La inestable, sin embargo, yo tengo, por un lado, factor de riesgo coronario y la alteración endotelial. Ambos terminan formando mi placa aterosclerótica inestable o vulnerable. ¿Sí? La inflamación de la misma, o sea, el infiltrado celular neutrofílico cada vez más grande, predispone a la ruptura de la placa. Ya habíamos comentado que el endotelio va a ir afinándose. Cada vez más fina, va a terminar comprometiendo totalmente la pared de esa placa, el endotelio, que va a terminar predisponiendo a la ruptura y la posterior trombosis, ¿sí? A consecuencia de la activación plaquetaria. No olvidemos, entonces se expone la membrana basal altamente trombogénica por debajo de ese endotelio roto, se activan las plaquetas, se agregan las plaquetas, ¿sí? Vasoconstricción refleja a nivel local y la reducción brusca del aporte de oxígeno a nivel miocárdico. ¿Está? Entonces, evidentemente, si yo manejo esta cascada de la fisiopatología de la enfermedad, yo puedo razonar que en el tratamiento que nosotros vamos a ver más adelante, ustedes van a decir, hay que dar antiagregantes plaquetarios, estabilizadores de la placa ateromatosa, ¿sí? Vamos a dar estatina para estabilizar la placa. Vamos a dar antiagregantes plaquetarios para evitar justamente la activación plaquetaria, ¿sí? Doble antiagregación plaquetaria van a ir viendo. Vamos a dar un anticoagulante. Vamos a dar anticoagulante, porque el problema aquí es que la lesión endotelial va a predisponer mucho la coagulación a nivel local. No se olviden que aquí se está activando el factor de la coagulación. ¿Sí? Entonces, yo tengo que dar un anticoagulante, tenemos que dar estabilizador de la estatina, entonces vamos a darle heparina, vamos a darle estatina, vamos a darle antiagregante plaquetario porque tenemos que evitar la activación plaquetaria. Entonces se dan cuenta que en base a estos fenómenos fisiopatológicos es lo que nosotros pasamos el tratamiento más adelante. Elementos que sugieren la enfermedad coronaria como causa del dolor. Fíjense, congestión pulmonar, hipotensión, insuficiencia mitral transitoria, diaforesis y enfermedad carotidia o periférica. Fíjense, gente, si el sujeto, porque tenemos básicamente dos grandes ustedes van a preguntar, elementos que sugieren, supongamos que tenemos dolor de pecho, elementos que sugieren que ese dolor de pecho es a consecuencia de una enfermedad coronaria, y tenemos elementos que sugieren que ese dolor de pecho no es a consecuencia de una enfermedad coronaria. ¿Está? Entonces, fíjense, ¿cuáles son los eventos que sugieren que ese dolor de pecho que el sujeto está refiriendo es a consecuencia de una patología coronaria? En primer lugar, congestión pulmonar. ¿Sí? Si acompañando a ese dolor de pecho, el sujeto presenta dificultad respiratoria, ¿sí? Y ni qué decir a la auscultación, crepitantes, edema agudo de pulmón, y aparte de eso, dolor en región precordial, ¿sí? Entonces, posteriormente pensamos en patología coronaria. Porque fíjense, gente, antes de ver esto, elementos que no sugieren enfermedad coronaria. Si el sujeto puede relatar un dolor con tope inspiratorio, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? El sujeto inspira profundamente y recién ahí le duele. Probablemente una simple osteocondritis, una simple inflamación de esos cartílagos costales que sucede mucho ante eventos traumáticos o eventos estresantes y que produce un dolor de pecho. Entonces el sujeto dice, ay, es mi corazón, pero en realidad no es su corazón, es una simple osteocondritis. Entonces ese es el dolor con tope inspiratorio. El dolor, gente, el dolor de la coronariopatía es un dolor persistente, es un dolor que no va a ceder
a no ser que prescribamos o un vasodilatador o un analgésico, ¿está? Es un dolor difuso en región precordial, o sea, el sujeto jamás le va a decir me duele exactamente acá. Es un dolor que no puede ser localizable con un dedo. Si el sujeto puede localizar con un dedo el dolor, no sugiere patología coronaria, ¿está? Entonces, es un dolor difuso, es un dolor persistente, ¿sí? Que no va a ceder con la prescripción de vasodilatadores o analgésicos, dependiendo de la causa. Es un dolor tipo opresivo, como si fuese que una persona se está sentando sobre su pecho, ¿está? Como si fuese que una persona se está sentando literalmente sobre el pecho del enfermo. Entonces, un dolor bastante difuso, es un dolor como que de opresión del tórax, es un dolor continuo, ¿está? Es un dolor que muchas veces irradia a miembros superiores, sobre todo brazo izquierdo, pero puede irradiar a brazo derecho también, depende mucho del tipo de infarto. Entonces, o del tipo de isquemia, un dolor a miembro superior. Porque si irradia a miembros inferiores, gente, hay que pensar de repente en otros trastornos, ¿sí? ¿Por qué no? Un dolor a consecuencia de un aneurisma de aorta, fundamentalmente de aorta abdominal. Entonces, un dolor que irradia a miembros superiores, no a miembros inferiores. Es un dolor difuso, no localizable, ¿tá? Es un dolor que no es reproducible a la palpación. ¿Qué quiere decir eso, gente? El dolor del sujeto es un dolor continuo. Ya he dicho, es un dolor que no cede si no he prescrito un medicamento. Un dolor continuo. El dolor que se exacerba cuando apretamos el pecho, ¿sí? Es un dolor que posiblemente no es a consecuencia de coronariopatía. Probablemente sea una osteocondritis, ¿está? O una contracción de esos músculos intercostales, ¿está? Entonces, ¿qué ocurre, gente? Esto es la parrilla costal, apretamos el pecho con el puño, duele más, es un dolor que probablemente no sea de origen cardíaco. Episodio de dolor de pocos segundos de duración, ¿está? Pocos segundos de duración, tampoco no es. El dolor de la coronariopatía dura, gente, bastante, puede durar minutos, ¿está? Menos de 30 minutos o puede durar más de 30 minutos, ¿está? Hipotensión arterial. En realidad, aquí, gente, hipotensión o hipertensión, depende mucho. En realidad, hipotensión o hipertensión, ¿sí? Insuficiencia mitral. Trastornos por insuficiencia mitral. Sudoración excesiva. Un dolor acompañado de sudoración excesiva que irradia para colmo a miembros superiores y mandíbula, ¿está? Mandíbula. Hay que pensar en un dolor tipo coronariano. Enfermedad carotidia o periférica acompañante. Dolor reproducido de palpación, episodio de dolor de pocos segundos de duración y dolor irradiado a extremidades inferiores no sugieren una enfermedad coronaria. ¿Está? Y bueno, gente, básicamente esto es lo que quería compartir con ustedes sobre la fisiopatología de esta enfermedad. Se dan cuenta que la fisiopatología de por sí es bastante sencilla, ¿está? No hay mucho que mencionar. Hasta aquí, ¿vamos bien? Da una pausa, profe. Bueno, vamos bien, ¿verdad? Vamos entonces, gente, pequeña pausa y continuamos, ¿sí? 10 minutos. Vamos a continuar, gente. Pero fíjense, vamos a ver un poquito el shock circulatorio, insuficiencia circulatoria. ¿Está? Es un tema que sí vamos a poder terminar como tercer tema. Fíjense, me parece bastante importante que manejemos un poquito qué sucede con la insuficiencia. Vimos insuficiencia respiratoria
pasamos por insuficiencia cardíaca y ahora por insuficiencia circulatoria. ¿Sí? Antes que nada, tenemos que volver una vez más al concepto de shock circulatorio. Incapacidad, en este caso, del sistema vascular de aportar irrigación adecuada a tejidos y órganos. ¿Está? O sea, insuficiencia respiratoria, incapacidad de los pulmones de oxigenar o ventilar. Insuficiencia cardíaca, incapacidad del corazón de abastecer la demanda sistémica de oxígeno. Insuficiencia circulatoria, o entre paréntesis, shock circulatorio, la incapacidad de mi sistema vascular de perfundir mis sistemas de órganos. Ahora, esta insuficiencia circulatoria, este shock circulatorio, puede ser a consecuencia, una vez más, de un colapso cardíaco. En ese caso, hablaríamos de un shock cardiogénico. ¿Está? De un shock cardiogénico. Por esa razón les clasifico así: shock hipovolémico, shock obstructivo, shock distributivo y shock cardiogénico. ¿Está? En la insuficiencia hipovolémica, en realidad lo que vamos a tener es vamos a tener pérdida de sangre entera, ¿sí? O pérdida de plasma o pérdida de líquido extracelular. Podemos tener las tres situaciones, ¿está? Podemos tener las tres situaciones. Ahora, en el shock obstructivo, como su nombre justamente lo dice, hay una obstrucción en el sistema vascular. A consecuencia ya sea de un taponamiento cardíaco, ¿está? Que va a terminar impidiendo el retorno venoso. ¿Sí? Y sin retorno venoso va a estar comprometido también la contractibilidad cardíaca. ¿Sí? Entonces, taponamiento cardíaco, obstrucción del flujo de salida del corazón. ¿Está? Obstrucción del flujo de salida del corazón. Fíjense, aquí vamos a hablar de un tromboembolismo pulmonar arterial, ¿sí? Un mixoma cardíaco, tumor, ¿por qué no? Un neumotórax y un aneurisma disecante. El más frecuente es el neumotórax, ¿está? La causa más frecuente es el neumotórax, ¿sí? Que va a terminar produciendo un colapso vascular, ¿está? Imagínense que a consecuencia de la misma, generalmente se produce un acodamiento de las venas cavas. Existe un acodamiento de las venas cavas y posteriormente una disminución del retorno venoso. Sin retorno venoso, una vez más, insuficiencia circulatoria. Entonces, podemos tener, en estos casos, una obstrucción en la correcta circulación sanguínea. O fíjense, un shock distributivo, gente. Pérdida del tono vascular simpático. Y una pérdida del tono vascular simpático. ¿Está? O una presencia de sustancias vasodilatadoras en la sangre a consecuencia de una infección sistémica. ¿Está? Por ejemplo, el shock séptico es un subtipo de shock distributivo o un shock neurogénico con posterior pérdida del tono vascular simpático. ¿Está? Pérdida de mediadores inflamatorios también. ¿Sí? Presencia de mediadores inflamatorios. Recordemos que la presencia de mediadores inflamatorios en concentraciones exageradas en sangre sistémica termina produciendo lo que vendría a ser el shock séptico. ¿Está? Demasiados factores, mediadores químicos de la inflamación en sangre sistémica que terminan produciendo el colapso circulatorio. ¿Está? Termina toda la sangre depositándose en el sistema vascular. Entonces, una vez más, eso es shock. ¿Está? Básicamente, nosotros tenemos que pensar, en el primero, hay problemas en el suministro de sangre por pérdida de la misma. En este segundo, hay problemas en el suministro de sangre porque hay una obstrucción en el flujo de la misma. En este tercero, hay problemas en el suministro de sangre porque se termina la sangre acumulando en el sistema vascular. Si se pierde el tono simpático, ¿qué ocurre con todo el sistema vascular periférico? Vasodilata. Hay una predominancia del parasimpático y vasodilata.
Entonces, ¿qué va a pasar con gran parte de la volemia? Se va a terminar depositando en el sistema vascular, sobre todo a nivel venoso. ¿Está? Por eso shock distributivo. ¿Está? El problema está fundamentalmente en la correcta distribución de esta sangre. No se está pudiendo movilizar desde mi espacio vascular. ¿Está? O si tenemos mediadores químicos inflamatorios en exceso en sangre sistémica, ya no a nivel local, lo que en sangre sistémica, entonces vamos a terminar. Imagínense, gente, la presencia de patógenos corriendo de manera en sangre sistémica, vasodilatando toda la sangre arterial sistémica, una vez más, depósito de gran parte de la volemia en el sistema vascular. Y finalmente, el shock cardiogénico. ¿Está? O sea, el problema en la correcta movilización de la sangre está en que el corazón no se está contrayendo como corresponde. Esto nosotros inclusive ya habíamos comentado cuando vimos shock en hemodinamia. ¿Está? Aquí lo que yo quiero ver con ustedes es la fisiopatología más profundamente de cada una de estas. Fíjense, en la primera vamos a tener una disminución del volumen sanguíneo que se va a asociar con un llenado inadecuado del compartimiento vascular, que se va a producir cuando se pierda aquí tenía que ser entre el 15 y el 20% del volumen total de sangre, pero de forma aguda. ¿Sí? Fíjense, ¿cuáles podrían ser las posibles causas, gente? Tenemos pérdida de sangre entera, hemorragias, pérdida de plasma a consecuencia de quemaduras, pérdida de líquido extracelular a consecuencia de vómitos. ¿Está? Ahora, independientemente de la causa, lo que vamos a tener, gente, es lo siguiente. Independientemente de la causa que condicionó la pérdida sanguínea aguda, ¿sí?, o la pérdida de plasma, la pérdida de líquido, todas estas terminan condicionando la activación del sistema simpático. ¿Sí? Ojo, gente, presión arterial media entre 60 a 70 milímetros de mercurio. Esto es hipotensión arterial sistémica. La misma enseguida inicia la cascada de la activación del sistema simpático. ¿Sí? Esto va, al aumento de la activación del simpático, va a terminar produciendo ¿qué cosa? Frecuencia cardíaca elevada, taquicardia, ¿sí? Inotropismo positivo. No solamente aumenta la frecuencia con la cual el corazón se contrae por minuto, sino que también aumenta la fuerza de contracción del miocardio. Aumenta su velocidad y aumenta su fuerza. A la par hay una vasoconstricción arterial periférica y una posterior redistribución del flujo sanguíneo. O sea, vasoconstricción arterial periférica, sobre todo a nivel del sistema tegumentario, sistema digestivo, sistema músculo osteoarticular, ¿está? Y posteriormente redistribución del flujo a los principales sistemas de órganos. Esto va a terminar produciendo, fíjese, la restitución de la volemia. ¿Sí? Va a haber una absorción de líquido intersticial. Va a haber una reabsorción de líquido intersticial, una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un aumento de la sed y un aumento de la secreción antidiurética. ¿Sí? Todo con la intención de reponer volemia. ¿Está? Vamos a reponer volemia desde el espacio intersticial. ¿Está? Recordemos, gente, que el espacio intersticial representa aproximadamente el 15% nada más de nuestro líquido celular, de nuestro líquido extracelular. ¿Está? ¿Se acordarán de eso? ¿Sí? Entonces ese 15% es reserva. Nosotros sabemos que tenemos un 5% dentro del espacio intravascular, 15% en espacio intersticial. Ahí suma 20. ¿Está?
Ahí suma 20. Y el restante 40% se encuentra dentro de las células. ¿Está? Entonces, si yo estoy queriendo reabsorber líquido porque estoy perdiendo volemia, voy a usar ¿Y de dónde está saliendo ese líquido, gente? Del espacio intravascular. Entonces, voy a usar mi reserva, espacio intersticial. Voy a activar renina, angiotensina, aldosterona con la intención de reabsorber agua y sodio. Voy a ahorrar agua, voy a ahorrar la eliminación de agua antidiurética, gente. Y aumentar la sed. Esto, gente, en términos generales son mecanismos compensatorios que tratan justamente de compensar este defecto. Evidentemente, como ya habíamos comentado anteriormente, los mecanismos de compensación terminan siempre fallando. ¿Está? Aquí, por ejemplo, obviamente el riñón va a dejar de filtrar plasma. Vamos a dejar de orinar gradualmente. Y nosotros sabemos hoy que la disminución de la diuresis en el contexto de un paciente chocado es un signo del mal pronóstico. ¿Por qué el organismo está ahorrando tanta agua hasta tal punto de dejar de orinar? Esa es la pregunta que nosotros deberíamos hacernos. Evidentemente, cuanto menor es el ritmo diurético de ese sujeto, a mí particularmente me da una idea de que vamos perdiendo plasma, vamos perdiendo líquido y por algo el riñón está aumentando tanto su ahorro. Fíjense, efectos definitivos sobre la función celular. Disminución de la ATP, posterior acidosis celular, acumulación de sodio y pérdida de potasio. ¿Está? Recordemos de la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ruptura de las membranas lisosomales. ¿Sí? Y posterior muerte celular. Ustedes ya saben, gente, que la lesión de las membranas lisosomales, la ruptura de estas membranas, ¿sí? La ruptura de la membrana plasmática, porque primeramente se rompen las membranas lisosomales, se liberan esas enzimas altamente proteolíticas que se encuentran dentro de nuestros lisosomas, ¿sí? Las peroxidasa y compañía, estrés oxidativo, lesión de membrana plasmática y posterior muerte celular. Entonces ese es el problema con el shock hipovolémico, que termina produciendo mucha muerte a nivel celular. ¿Está? Fíjense, gente, vamos a tener... Aquí yo quiero ver con usted un poquito los diferentes estadios de la hemorragia. Tenemos la clase 1 o el estadio 1, el estadio 2, el estadio 3 y el estadio 4. ¿Está? El estadio 4 siempre en el contexto de un paciente que está entrando en shock. ¿Sí? En el estadio 1, gente, hablamos de aquel sujeto que no ha perdido más que 750 ml de sangre. ¿Sí? Evidentemente vamos a tener un sujeto con diferentes síntomas a nivel respiratorio principal. Vamos a comenzar con lo más frecuente, ¿está? Vamos a comenzar con el sistema cardiorrespiratorio, que yo me supongo que es lo que vamos a poder deducir con mayor facilidad. ¿Está? Fíjense que en un principio vamos a tener cambios a nivel de la frecuencia respiratoria. ¿Está? ¿De qué manera, gente? En primer lugar, taquipnea. ¿Está? Taquipnea, gente. Nosotros manejamos que la frecuencia respiratoria normal oscila entre 14 hasta inclusive 18. ¿Sí? Respiraciones por minuto. ¿Está? En algunas literaturas, si bien es cierto, nosotros encontramos que una frecuencia respiratoria inclusive de hasta 24 se considera normal, evaluando mucho el contexto del sujeto. ¿Está?
Pero nosotros vamos a manejar lo siguiente. Tenemos una frecuencia respiratoria no muy alterada cuando no se pierde más que 750 ml de sangre. ¿Está? Ahora, a nivel cardiovascular, fijémonos lo que ocurre. Una disminución de la frecuencia cardíaca por debajo de 100. ¿Está? La frecuencia cardíaca lo vamos a encontrar por debajo de 100. ¿Sí? O sea, no vamos a tener ninguna alteración importante en la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Y de la misma manera la presión arterial. ¿Está? Pero fíjense que vamos a tener ligeros trastornos a nivel del sistema nervioso central. Está ligeramente ansioso, ligeramente irritado, ¿sí? Ligeramente alterado, ¿sí? O sea, un cambio ligero nada más a nivel del sistema nervioso central. Y la orina, un ritmo diurético de aproximadamente 30 ml hora. Nosotros sabemos que normalmente nuestro ritmo diurético oscila entre 0.5, recordemos esto, gente, entre 0.5 hasta inclusive 1 ml por kilogramo peso hora. Por kilogramo peso hora. ¿Está? En este sujeto, sin embargo, nosotros vamos a tener un ritmo diurético de aproximadamente 30 ml hora. ¿Está? Y nosotros nos estaríamos preguntando, aquí en realidad lo que nosotros tenemos que recordar es relacionar esto con el peso. ¿Está? Relacionar esto con el peso siempre. ¿Sí? 30 ml hora, normalmente, o sea, para un sujeto promedio de 70 kilogramos, nosotros habíamos escrito en un principio que esto es lo normal. Ustedes recuerdan, gente, 70 kilos. Si nosotros vamos a ver 0.5, ¿cuánto es? 35 nosotros decíamos, ¿verdad? Está 35. Entonces, no sé si es que recordamos esto por fisiología. El ritmo diurético normal es 0.5 a hasta 1 ml por kilogramo peso hora. Si nosotros ponemos un ejemplo, 70 kilos, un hombre de 70 kilos. La pregunta es, ¿cuánto me debería orinar normalmente ese hombre? Mínimamente, la mitad de 70, ¿cuánto es? 35, ¿no? 35, 0.5. Entonces me debería orinar 35 hasta 70 ml de orina por hora. Por hora. 35. Para una persona normal. Pero como este sujeto ya ha perdido, imagínense, 750 ml de sangre, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un parámetro. Yo creo que con rango se piensa mejor. Donamos sangre. Si yo dono sangre, generalmente dono entre 400 a 500 ml de sangre. Se toma un promedio. A ver un poquito, gente. Espérenme un ratito. No se desconecten. Quiero conectar a mi computadora, ¿está? Por favor, espérenme. Ya está. Bueno. Continuamos, gente. Quiero terminar esto con ustedes, gente. Fíjense. Habíamos comentado, entonces ese sujeto me debería orinar por lo menos entre 35 o 70 ml. Pero este sujeto, bueno, estábamos tomando como ejemplo donar sangre. 400 ml. 450.
500 máximo reventar, pero eso solo da 400 a 450. Uno no siente mucho y muchas veces ni siquiera, sí, un pequeño malestar, está muchas veces dependiendo de tu constitución física, sí, pero no suele tener una repercusión hemodinámica importante. Ahora, imagínese perder un poco más que eso. Es como donar sangre y perder por lo menos un 300 ml más que eso. O sea, 450 a 750, perder 300 ml más. ¿Está? Entonces, en ese momento sí vamos a tener fundamentalmente un trastorno a nivel nervioso muy leve, ansioso, irritado. ¿Está? ¿Sí? Y un ritmo diurético disminuido. ¿Sí? No vamos a orinar más 35 ml hora, sino que vamos a orinar 30. Vamos a orinar entre 30 y 35. ¿Está? Ahora, frecuencia cardíaca normal, presión arterial dentro del rango, frecuencia respiratoria dentro del rango. ¿Está? Ahora, perdemos ahora entre 750 a 1500 ml de sangre. Fíjense, hasta 750 y ahora 750 a 1500. Eso ya hablamos de grado 2. Grado 2. ¿Sí? En este momento, la frecuencia respiratoria ya va a estar aumentada. Taquipnea. Una taquipnea importante. De 20 hasta inclusive 30 respiraciones por minuto. Aquí la taquipnea es muy leve, gente. Muy leve. Dependiendo de la literatura que lean, esto es normal. Porque si leen algunos libros de semiología, como por ejemplo el Argente, les va a decir que esto es normal, pero leen otros libros de semiología, como lo es el Cosio, si mal no recuerdo, considera hasta 24 normal. Si leen, perdón, según Argente, esto ya es normal, porque hasta 18 dice él que es normal, pero otras literaturas escriben que hasta 24 puede ser normal. Entonces no nos vamos a complicar con eso. La frecuencia respiratoria, el sujeto no lo percibe. Ahora, aquí sí, taquipnea sin discutir. ¿Está? Taquipnea, taquicardia, y una hipotensión arterial. ¿Está? Hipotensión arterial. Entonces, en el momento en que el sujeto, yo constato signos vitales, porque aquí, pues no, gente, aquí no hay nada. Aquí, desde el momento en que yo veo hipotensión y taquicardia, yo puedo decir que mínimo, esto es moderado. Porque fíjese, puede ser clase 3, y puede ser inclusive clase 4 también. ¿Está? Puede ser clase 4 también. Ahora, lo importante aquí es tener en cuenta que desde el momento que yo tengo taquicardia e hipotensión, es al menos un grado 2. Los síntomas a nivel del sistema nervioso central van a estar mucho más intensificados y el ritmo diurético, fíjense, entre 20 a 30 ml hora. Estamos a punto de entrar en un ritmo, ¿sí?, por debajo de los 20 ml. Anúrico. Acá está oligoanúrico. ¿Ah? Está oligoanúrico. Todavía no estamos en anuria. Aquí, sin embargo, fíjense, perdemos entre 1500 a 2000 ml. Frecuencia respiratoria por los aires. Frecuencia cardíaca se suele describir más que 120 y una mayor hipotensión, pero gente, al fin y al cabo, hipotensión y taquicardia. ¿Cuál es la diferencia entre una frecuencia cardíaca de 105 y una frecuencia cardíaca de 125? Y los dos están taquicárdicos. Ese es el fin de la historia. Hay que ser práctico. Los dos están taquicárdicos. Aquí hay taquicardia, aquí hay taquicardia. ¿Cierto? Una taquicardia más importante, pero en fin es taquicardia. Aquí está hipotenso y aquí está más hipotenso. Pero al fin y al cabo es hipotensión, gente. Hipotensión y taquicardia. ¿Sí? Ahora, lo que sí realmente denota la diferencia aquí, gente, es el estado mental. ¿Sí? Confusión obnubilado, ¿sí? Ya no está orientado en tiempo, persona y espacio. Ritmo anúrico. Fíjense, entre 5 a 15 ml hora nada más. Nada más. Y desde el momento en que ese sujeto ya no orina, porque fíjense, gente, taquicardia y hipotensión.
Aquí vamos a tener una hipotensión persistente nada más, debajo de 90-60, es cierto, hipotensión de taquicardia, pero lo que permite fundamentalmente diferenciar es el estado oligoanúrico, es la orina, porque es algo que podemos cuantificar, gente, mucho mejor que y podemos inclusive, ¿cómo les voy a explicar? Dimensionarlo mucho mejor. ¿Está? Ahora fíjense, aquí el sujeto ya ni siquiera orina, totalmente anúrico, confuso e inclusive letárgico, comatoso. ¿Está? Entonces se dan cuenta que, dicho de otra manera, gente, a medida, en el shock hipovolémico, a medida vamos perdiendo sangre, ¿qué va sucediendo? ¿Por qué les parece que hay falta de orina? ¿Será por la activación exagerada? ¿Dónde está? Aquí, de la secreción de antidiurética. Fíjense, gente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Fase de la evolución, una fase inicial, una fase compensadora, que es en la cual se estabiliza el cuadro, y en el momento en que fallan estos mecanismos compensatorios, hablamos de una fase progresiva e inclusive el shock descompensado. ¿Está? Y al final, una fase final o irreversible, que justamente se llama así, porque independientemente hagamos lo que hagamos, ya no va a poder salir del shock. ¿Sí? Hasta acá es tratable, la fase progresiva, que es la fase justamente en la cual nosotros vamos evaluando estos cambios. ¿Sí? Fíjense esta imagen, fase de shock reversible o de sufrimiento celular. ¿Está? Fíjense, este es el funcionamiento normal. Esta es la descripción nada más, la arteriola, la comunicación arteriovenosa, los capilares, ¿sí? El canal de preferencia. Aquí tenemos el funcionamiento normal, arteriola abierta, ¿sí? Comunicación arteriovenosa cerrada. Esto básicamente es la diferencia entre lo que vendría a ser una arteriola abierta y una arteriola cerrada. Mecanismo de compensación. Porque fíjense que si nosotros vamos a ser finos, la fase del shock reversible o de sufrimiento celular, a su vez, se la puede estudiar según estemos hablando de una arteriola abierta o de una arteriola cerrada. ¿Sí? Pero vamos a dejar hasta aquí para poder terminar. Un poquito más, gente, nos pedimos, un poquito más. Shock obstructivo se produce por la obstrucción mecánica del flujo de sangre que corre por la circulación central. ¿Cuáles son las principales causas? Aneurisma disecante de aorta, taponamiento cardíaco, neumotórax y tromboembolismo. ¿Está? Fíjense, se caracteriza por la pérdida de tono de los vasos sanguíneos. Podría ser a consecuencia de como ya habíamos comentado, de una pérdida del sistema nervioso simpático, por el agrandamiento del compartimiento vascular y por el desplazamiento del volumen vascular fuera del corazón y de la circulación central. ¿Está? El sujeto se encuentra normovolémico. El problema con este paciente, porque fíjense, aquí se encuentra hipovolémico, aquí hay una pérdida de volemia, aquí hay una normovolemia, pero el problema es que la sangre está quedando todo fuera del corazón. O sea, queda todo a nivel de la circulación arterial periférica. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales causas de este shock distributivo? Shock séptico, el anafiláctico, de origen inmunológico, y el neurogénico. ¿Qué tienen en común estos tres? Que ambos terminan produciendo una redistribución de la sangre, pero en el sistema arterial periférico. ¿Está? Fuera del sistema cardiovascular central. ¿Sí? Fíjense, algunas causas de shock neurogénico: lesiones medulares espinales, sobredosis de narcóticos, sobredosis de barbitúricos, sobredosis de anestésicos,
reacciones vagales intensas. ¿Está? Una hiperestimulación del parasimpático. Shock séptico, sin embargo, gran negativo, gente. Está endotoxinas que pasan al torrente circulatorio con una vasodilatación generalizada. Lo que estamos comentando. Aquí en realidad se pierde el tono vascular. Aquí perdemos el tono vascular. Aquí cursamos con una vasodilatación arterial periférica sistémica general. ¿Está? Síndrome del shock tóxico estafilocócico también. Síndrome del shock tóxico estafilocócico. Algunos mediadores del shock séptico, las citocinas. Todas estas citocinas nosotros sabemos que van a terminar produciendo una vasodilatación importante a nivel sistémico. Factores de necrosis tumoral, la interleucina, el interferón gamma, eicosanoides. ¿Sí? Algunas complicaciones de este shock, gente, el síndrome del distrés respiratorio del adulto. ¿Está? ¿Recuerdan que habíamos comentado? Síndrome de distrés respiratorio del adulto. No se olviden, gente, que volvemos otra vez arriba. Estos sujetos van a terminar compensando la parte respiratoria. ¿Sí? El sujeto entonces va a terminar cursando con una disminución de la presión arterial de oxígeno. ¿Sí? A consecuencia justamente de este evento inflamatorio. O del evento hipovolémico. Aquí estamos hablando de las complicaciones del shock en general, gente, ¿está? Las complicaciones del shock en general. No necesariamente del shock séptico. Complicaciones del shock, ¿está? Fíjense, esto ocurre mucho en los sujetos con hipovolemia. ¿Sí? Terminan haciendo entonces, recordemos que hay una taquicardia importante. ¿Sí? Entonces, a consecuencia de esto se produce mucha lesión endotelial. Lesión epitelio alveolar. Y esa lesión de epitelio alveolar va a condicionar posteriormente a que se inicie la cascada de la fisiopatología de la enfermedad. Sí, hay una frecuencia respiratoria muy aumentada y terminamos en un distrés, sufrimiento pulmonar, injuria renal, insuficiencia renal aguda, complicaciones gastrointestinales. SIT, está, es que esto va junto, gente. Coagulación intravascular diseminada y un síndrome de disfunción multiorgánica. ¿Está? Fallo de múltiples órganos. Aquí no solamente vamos a tener hipotensión y taquicardia, al mismo tiempo va a haber oligoanuria y al mismo tiempo va a haber insuficiencia respiratoria. Ahí hablamos de un fallo de múltiples órganos. ¿Está? Entonces son las complicaciones más frecuentes de estos trastornos. Entonces hasta acá, gente, este material es solamente para que podamos dimensionar la gravedad de cada uno de estos trastornos por insuficiencia circulatoria. Hasta acá, gente, ¿alguna duda? ¿Vamos bien? Bueno. Esta gente, les voy a, fíjense, para nuestro examen final vamos a incluir insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica e insuficiencia circulatoria. ¿Está? Les voy a pasar de igual manera estos materiales con la intención de repente de si lo pueden dar una lectura a ustedes en sus tiempos libres. Creo que les va a servir, son materiales bastante resumidos que les podría ayudar a lo largo de su formación, ¿está? Entonces les voy a pasar los materiales, estos 10 materiales, 8, disculpen. De igual manera, de repente si es que les sirve de alguna manera, lo hice para ustedes.
solamente que por cuestiones de tiempo lamentablemente no pudimos desarrollarlo, ¿sí? Inclusive estos temas de hoy mismo lo tuve que resumir bastante para poder ver 3 temas hoy. Bueno, creo que si hubiéramos tenido por lo menos 2 semanas más, tal vez sería suficiente. Pero bueno, eh, se hizo lo que se pudo. De igual manera, gente, les pido que traten de verlo en su tiempo libre, pero lo que vamos a incluir en el examen final, repito, va a ser solamente lo que vimos. 1, 2, 3. ¿Está? Nada de lo que no hayamos visto no va a ser incluido en el examen final, ¿está? Y bueno, gente, un gusto una vez más. Dejamos hasta aquí. Nos vemos próximamente. ¿Está? Cualquier duda, ustedes saben que eh, estoy a las órdenes. Bueno, nos vemos, gente. Adiós. Muy gracias, doctor. Muy gracias. A ustedes. Adiós. Chao, chao.